Un gusto poder saludarle. A quien no alcancé en la mañana, bienvenido a la casa de nuestro Señor. Gracias le damos a Él por este hermoso día que nos da de poder venir, entonarle alabanza, rendirle honor y gloria a Él y también poder aprender de su palabra, hermanos. Abramos nuestras Biblias, ahí como aparece en la cita, está proyectado Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Lo acabamos de leer también. Este parece que es el mío, ¿no es cierto, hermano? Bueno, cualquiera. Vamos a empezar a echar a andar los motores de la garganta. Y vamos a comenzar a ver, hermanos, ya pasamos el periodo de enseñanza del Sermón del Monte, que gracias al Señor me dio la posibilidad de poder aprender de Él y poder enseñarle. Y ahora en adelante, si Dios lo permite también, la posibilidad de estudiar esta interesante carta que es Gálatas, hermanos. Como dije, abramos nuestras Biblias y antes de comenzar vamos a dar una breve introducción, porque esta carta es muy importante a lo largo también de la historia. Los primeros reformadores la llaman la Declaración de la Independencia Espiritual. De ahí, si recuerdan los que saben la historia, comienza la Reforma Protestante a través de este estudio de esta carta. Y como ven el título, hermanos, verdaderamente libres es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Le damos lectura, hermanos? Gálatas capítulo 1, nuevamente versículos del 1 al 5. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, tenemos otro momento de oración para que nuestro Señor nos vaya dirigiendo en todo. Señor, muchas gracias le damos nuevamente, Padre, y quería pedirle, por favor, Señor, que me utilice como una herramienta útil para usted, Señor, para poder enseñar fielmente de su palabra en el temor a usted, y que mis hermanos también estén dispuestos y prestos para poder escucharla, Señor. Ayúdenos, Padre, y permítanos también recibir de su consejo y sobre todo también a posterior ponerlo en práctica, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener un culto libre en donde podemos aprender de su palabra. En nombre de Cristo Jesús le agradecemos por tanto, Señor. Amén. Hermanos, antes de comenzar, para entender mejor el propósito y el motivo de esta carta, ahí tomó la señal. No sé si ahí alcanzó, ahí está como retardadito. Ahí les presento un mapa, hermanos. Aquí podemos ver, en este mapita, aquí están registrados en estas líneas que podemos ver aquí, ¿qué serán? Son los primeros dos viajes misioneros de Pablo, en donde Pablo comienza en su primer viaje desde Antioquía, sigue, ¿cierto?, hasta el sur de esta región que podemos ver acá. Esto es Galacia, en los tiempos ya de los viajes misioneros de Pablo. Y aquí podemos ver, no sé si alcanzan a ver que hay unos nombrecitos, unas iglesias que él fundó. Podemos ver a Derbe, Iconio, Listra, Antioquía, etc. Algunos pueden comenzar a lo mejor a hilar fino. ¿A quiénes le enseñó Pablo? ¿A quiénes va dirigida esta carta? Algunos dicen a los del norte de Galacia, a la región en general, o al pueblo de Galacia, que aquí no aparece en el mapa, pero está como en este sector, o a las iglesias del sur. Bueno, se subentiende también que por los viajes que hizo Pablo, les dirigió esta carta a la zona sur de la región de Galacia. A todas esas iglesias estaban dirigidas. Esta carta, hermanos, se entiende que fue escrita entre los años 49 y 50 después de Cristo. Si la ponemos en una lista de cuál fue, en qué lugares fue revelada, es la segunda carta, el segundo libro después de Santiago, que fue revelada esta carta. Se entiende, hermanos, que fue escrita después del Concilio de Jerusalén. Algunos dicen que antes, los que empiezan a hilar fino, ¿cierto? Pero esta carta se entiende que fue escrita después del Concilio de Jerusalén, porque ustedes, si ven en la misma carta en Gálatas capítulo 2, versículo 1, si van ahí, dice:
Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Después de 14 años son citados todos los apóstoles, todos los enseñadores, ¿a qué? Al primer concilio. Entonces ya relata que el concilio fue efectuado en esta carta. Y el concilio lo podemos ver en Hechos, capítulo 15, les presento el versículo. Hechos capítulo 15, versículos del 2 al 13, dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahí se relata cuando ellos son citados y le dan la palabra, ya, cuenten, ¿qué pasó? Y ahí Pablo cuenta lo que está diciendo en el capítulo 2, versículo 1, que fue con Bernabé y junto a Tito, aquí estaba relatando él. Y cuando callaron ellos, Jacobo, Santiago, respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Y en el concilio de Jerusalén, hermanos, fue donde se sentaron las bases de la enseñanza de la predicación del Evangelio. ¿Para quién iba a ser esta predicación? ¿Para los judíos solamente? No, también para los gentiles. O sea, el Evangelio era para todos. ¿Qué ocurre? En el contexto de la carta, ya han pasado 20 años, poco más, desde que empezó a expandirse el Evangelio. Y el Evangelio de Cristo me estoy refiriendo. Y en donde Pablo, en sus distintos viajes misioneros, fundó varias iglesias. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió lo que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso. No sé si recuerdan ese momento cuando se despide de la iglesia. Miren, acompáñenme un poquito a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Aquí se está despidiendo de la iglesia de Éfeso y le dice a los ancianos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Pablo dice hombres de la misma iglesia. Y van a hablar cosas perversas. Hermano, uno entiende cuando, por ejemplo, el cagüín o la murmuración viene de afuera. ¿Entiende? Pero cuando ocurre dentro de la iglesia, es muy triste. Cuando empiezan a murmurar de otro hermano, o del pastor, o de quien sea, es muy triste. Por eso Santiago advierte tanto en el capítulo 3, la lengua, ojo, las murmuraciones, no murmuréis del uno del otro, porque daña, y daña mucho, sobre todo cuando es con mala intención. Y esto ocurrió en la iglesia de Gálatas. Comenzó una murmuración, comenzaron a difamar de Pablo. Después de su partida llegaron falsos maestros judaizantes, falsos enseñadores, a pervertir el evangelio de la gracia, a empezar a murmurar de Pablo, a desacreditarlo de que él no era un apóstol, por ende menos un pastor, por ende menos que el evangelio de la gracia era válido. Y claro, los hermanos de todas las iglesias de Galacia comenzaron a creer esa murmuración. Hermanos, recordemos, el eje del evangelio, el eje de toda la enseñanza del evangelio es que somos justificados por fe, ¿cierto? No es por obras, es por fe. Acompáñenme a Romanos un poquitito. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 28 al 31 vamos a leer. Dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Está concluido, dice Pablo, ya no le demos más vuelta. Y luego dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, los gentiles. Luego por la fe invalidamos la ley, dice Pablo. O sea, bueno, si es por fe, entonces la ley no sirve, la borramos, no olvidamos de ella. En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. Y ahora nos podemos preguntar, ¿qué nos confirma la ley?
a cada uno de nosotros. No sé si, hermanos, alguno de ustedes, de los acá presentes, ha cumplido la ley hasta este minuto, segundo, al pie de la letra. No, ¿no es cierto? Es imposible. Bueno, eso nos confirma la ley, hermano, que no la podemos cumplir. Por ende, ¿qué es lo que necesitamos? Urgentemente un Salvador. Necesitamos urgentemente a Cristo, porque por nuestros medios no nos podemos salvar. Por eso la salvación no es por obras, porque la ley nos condena enseguida. Por eso la salvación es por fe, es por gracia. Y estos falsos maestros, hermanos, llegaron, después de que Pablo se retira, a pervertir el evangelio que le enseñó a los gentiles. Y estos falsos maestros decían, no, ustedes en sí, bueno, no son cristianos. Ustedes para ser cristianos primero tienen que convertirse en prosélitos y luego ahí recién van a poder ser cristianos. ¿Qué es un prosélito? Es un gentil que abraza, ¿cierto? Abraza las normas o las enseñanzas de la ley. Porque antes la ley era solamente para los judíos. Pero luego empezaron a decir, no, sí, empezaron a meterle mano, digamos, de mala manera al evangelio de la gracia. Y decirle, no, ustedes si quieren ser verdaderamente cristianos, tienen que seguir la ley. No es tan fácil como parece. Hermano, no era así. Y claro, empezaron a generar dudas y empezaron a realizar estas malas prácticas. Empezar a seguir la ley de Moisés. Por eso, mis hermanos, esta carta es un potente llamado de Pablo que le hace a los hermanos que abandonan la fe en Jesucristo. A quienes abandonan la fe de la gracia, porque hermanos, recordemos lo que hemos visto a través de este tiempo, a través de la enseñanza del Sermón del Monte. Si uno abandona la fe, las consecuencias son terribles. No hay más vuelta. Por eso es una potente defensa del Evangelio, de la justificación por la fe, de la justificación por la gracia. Por eso Pablo tenía que hacerlo urgentemente. Hermanos, si bosquejamos de una manera general esta carta, a grandes rasgos, podemos ver 3 columnas o 3 aspectos en donde Pablo, vamos a ver en los capítulos 1 y 2, los aspectos personales de él, cómo va a defender su apostolado, cómo va a defender sobre todo el Evangelio de la gracia. Luego en los capítulos 3 y 4 va a defender la doctrina de aquella, cómo debe emplearse y cómo debe enseñarse también. Y a partir del capítulo 5 y 6 los aspectos prácticos, que cómo un cristiano debe caminar en el Evangelio. Es una carta, como podemos ver, cortita, solo 6 capítulos, pero es bastante contundente, que abarca todos los aspectos de la vida del cristiano. Hermanos, una forma de negar la autenticidad de algo es, en este caso, la verdad del Evangelio de la salvación, que fue enseñado por Pablo, era negar su autoridad. Los falsos maestros empezaron a difamar de él, a cahuiñar de él, comenzaron a poner falso testimonio en él, ya sea como apóstol o como pastor, porque estos hermanos habían convencido a los miembros de la iglesia de Galacia de que él no era un verdadero apóstol, de que se había autonombrado a sí mismo. Yo desde ahora soy apóstol, ¿se imaginan? Claro, eso decía, no, él no fue. Y claro, porque si ustedes piensan, no sé, yo pregunto, ¿Pablo fue un apóstol realmente? Yo creo los que saben sí, ¿cierto? Pero los que no sabían, no fue un apóstol porque él no estuvo en los 12. ¿Pablo fue parte de los 12 apóstoles? ¿Los originales? No. Y para quien no sabe, claro, empieza a generar esa duda. Tiene razón. Pablo no estuvo en los 12. Y así comenzaron a crecer, ¿cierto?, la duda y la difamación, en este caso, en el apóstol Pablo. Por eso esta carta, su saludo es tan breve. No es como acostumbraba Pablo a escribirle a las iglesias que iban dirigidas sus cartas. Incluso, no lo tengo esto en mis apuntes, pero miren, vamos a Corinto. Saco a Corinto porque esta iglesia le causó varios dolores de cabeza a Pablo. Pero vamos a Corinto capítulo 1. Primera de Corintios. Uno puede decir, ya Pablo ya le escribe ya enojado a Corinto porque pucha. Pero no, miren. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a las iglesias de Dios que están en Corinto.
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego sigue, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda la palabra de ciencia, así como testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor, fieles Dios, por la cual fuisteis llamados a la comunión por su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Son palabras de aliento hacia la iglesia, a pesar de que ya tuvo hartos problemas, pero si vamos a Gálatas, después de la introducción de lo que acabamos de leer en el versículo del 1 al 5, dice, estoy maravillado, dice Pablo, estoy atónito, estoy sorprendido, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En sí, Pablo no puede entender cómo desde que yo me partí ya cambiaron su forma de pensar, cambiaron su forma de estudiar. ¿Cómo puede ser posible? Entiéndase en ese tono. Pablo no fue tan halagador en cuanto a su saludo. ¿Por qué? Porque la intención era de inmediato defender el evangelio de la gracia, defender el evangelio de la fe, defender su apostolado. Por eso, mis hermanos, vamos a aprender a través de estos 5 versículos y a través de 3 puntitos en cómo con Cristo somos verdaderamente libres. Y a través de Pablo en estos 5 versículos defiende su autoridad apostólica, la verdad del mensaje que enseñó y el motivo por el cual enseña Pablo. ¿Se entiende? ¿Se alcanza a ver ahí? Vamos al primero, nuestro primer puntito de esta enseñanza, la autoridad apostólica de Pablo. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Dice una palabra bastante interesante, ¿logran ver ahí? Apóstol. Al tiro da su título que lo destacaba en este caso a Pablo. ¿Qué significa? Apóstolos, en el original, mensajero. En este caso, un mensajero enviado con una misión o comisión, como se le conoce en el caso bíblico. Un apóstol había sido escogido ¿por quién? Por Jesucristo mismo, para, en este caso, la enseñanza del Evangelio durante la formación de la iglesia, donde este título se le entregó a los 12 primeros hombres que Jesús mismo escogió, como dije, para colocar los cimientos de la iglesia. Los cimientos. Y enseñar la revelación de Dios. Ellos, los apóstoles, recibieron por medio del poder del Espíritu Santo dones tremendos para poder sanar enfermedades, echar fuera demonios, etcétera, etcétera. A excepción de Judas. Judas no recibió poder porque, claro, él claramente no era un hijo de Dios y como relata en Hechos 1:26, más adelante fue reemplazado por Matías, el apóstol Matías. Y ahí completaron nuevamente a ser los 12. Hermanos, es importante aclarar esto del título de apóstol, porque en la Biblia no se registra, a excepción en el caso de Judas, que este título de apóstol sea heredable. No sé si me entienden. Muere Judas, ¿cierto? Ya queda descartado y necesitaban uno más y fue reemplazado este título de apóstol por Matías. Pero durante el Nuevo Testamento no hay registro de que, por ejemplo, muere Pablo y ahora va a ocupar el título de apóstol Timoteo. Y así sucesivamente hasta el día de hoy, hasta llegar al apóstol Joel Torres, al apóstol Hugo Jiménez. No se registra. Por ende, no es bíblico que encontremos hoy en día apóstoles contemporáneos. Si nos vamos a las bases bíblicas, no hay apóstoles modernos. Porque claro, como dije, su función fue en un principio. La función del apóstol fue sentar los cimientos para la iglesia.
Si lo vemos, por ejemplo, en la construcción, aquí hay varios hermanos constructores. Antes de parar los palos, ¿qué debemos hacer? ¿Colocar el techo? No. Aquí es un monito para que se pueda entender del proceso de la construcción de una casa, ¿cierto? Se ve el terreno, se estudia, se prepara y se coloca el cimiento, lo que conocemos nosotros como el radier. ¿El radier hasta dónde va? ¿Hasta el techo? No, pues el radier ocupa una cantidad, una dimensión, ¿cierto? Algunos más grandes, otros más pequeños. Se prepara de tal manera que pueda soportar la estructura. Pero esa es la función del radier. Es como que nos imaginamos nosotros aquí un radier. Bueno, el radier de la iglesia comienza en el subterráneo, pero que llegar hasta el techo sería ilógico, ¿no es cierto? Bueno, por eso se entiende que los apóstoles colocaron los cimientos de la iglesia y esa fue su función. No, por eso no hay apóstoles hoy en día, sería ilógico, porque luego comenzaron otros materiales a construir, en este caso la iglesia. Otros hermanos ya comenzaron a cumplir distintas funciones hasta lo que llevamos el día de hoy en las iglesias. ¿Se entiende? Porque si escuchamos en algún momento, viene a Pitrusquén el apóstol tanto, la apóstola tanto, a realizar sanación y todo lo que usted quiera, y bendiciones, hermano, eso es una estafa. Va a entregar su platita ahí en vano. La función del apóstol ya fue en el comienzo de la iglesia. Y ahora, volviendo después de este paréntesis, para entender lo que es el título de apóstol, Pablo se veía en un problema porque él tuvo que pasar por esta situación que los demás apóstoles no tuvieron que pasar, que es defender su apostolado. Pablo no era parte de los 12. En ningún momento se negó el apostolado, por ejemplo, de Pedro, de Juan, porque todos estaban claros, no, sí, él es parte de los 12 originales, pero Pablo tenía que defenderlo sí o sí. ¿Se recuerdan cuáles eran las cualidades necesarias para ser un apóstol? Fue nombrado en Hechos capítulo 1. Acompáñenme a ese pasaje, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 21. En el momento que, cierto, se va a reemplazar a Judas, los mismos apóstoles decían que el apóstol tenía que tener una cualidad especial, cumplir ciertos requisitos. Y aquí llegaron solo 2 personas a tener esta característica y una de ellas fue Matías. Y uno de los requisitos está acá, dice, Hechos capítulo 1, 21, dice, es necesario, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenía que haber sido testigo de Cristo resucitado. Pregunto, ¿Pablo vio a Jesús resucitado? ¿Lo habrá visto? ¿Sí? Muy bien. Sí, la historia es muy conocida. ¿Se recuerdan camino a Damasco? Ahí tuvo su encuentro Pablo con Señor Jesucristo, resucitado. Y se lo explica a la iglesia de Corinto. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, por favor, mis hermanos. Vamos a leer harto el día de hoy, vamos a escarbar harto nuestra escritura. Y es lo ideal para que podamos entender el contexto de la carta, el porqué de esta carta. 1 Corintios capítulo 15, hermanos. Capítulo 15, versículos del 3 al 9. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, a Santiago, su hermano. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño, dice Pablo, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Por eso perfectamente Pablo dice en el versículo 1, Pablo, apóstol
y lo recalca, no de hombres ni por hombre, no fue escogido como así escogieron a Matías, por ejemplo, no fue así, no de hombres ni por hombres, sino que por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El llamado original de Pablo fue por Jesucristo, ahí en su encuentro en Damasco. Ahí estuvo ciego Pablo. ¿Por qué me persigue? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le dice. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Jesús apartó a Pablo por 3 años para prepararlo, para que comenzara su ministerio en enseñar el evangelio a los gentiles. ¿Se entiende que Pablo tenía toda la autoridad de ser llamado apóstol? Y de que él se diga apóstol, porque no fue un llamado humano, como dije. No fue escogido por alguna iglesia o por los mismos apóstoles como Matías, no, sino que por Jesucristo mismo. Y eso, hermanos, lo vemos en su testimonio. ¿Se fijaron cómo cambia Pablo después de su encuentro con Cristo? Después de él ser un celoso, un férreo perseguidor de la iglesia. La vida cambió totalmente. Y por eso, y ese cambio, hermano, lo podemos ver cuando uno dice, no, yo de ahora en adelante voy a cambiar, voy a ser distinto. Hermano, si fuera por uno, el cambio dura un ratito nomás, y nada más. Pero aquí claramente en la vida de Pablo se refleja cómo Cristo obra en el corazón de una persona. El cambio es radical, un cambio de 180 grados. Nunca volvió a ser Pablo igual como era antes. Dije, no, yo soy cristiano, pero otra vez persiguiendo la iglesia. Nunca lo fue así. Esa la obra solamente la hace el Señor, hermano. Por eso, si nos ponemos a pensar en algún momento de nuestras vidas, nosotros mismos, otra persona dice, sí, yo soy cristiano, pero no hay ningún reflejo de cambio en su vida. Hermano, las palabras se las lleva el viento. Podemos decir lo que sea. Pero ciertamente esa persona no es un hijo de Dios. Si no hay un verdadero cambio que se refleje en nuestras vidas. Punto número 1. ¿Pablo fue un apóstol? Sí, fue un apóstol, hermanos. Defiende su apostolado. Aquí vamos a sacar las casitas. Terminó la construcción. La autoridad apostólica de Pablo es válida. Sí, él es un apóstol. Por ende, su enseñanza también es válida. Puntito número 2, la verdad del mensaje que enseña Pablo. Los siguientes versículos del 3 al 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Estas palabras que menciona Pablo aquí al principio, gracia y paz, son bien interesantes porque también se convirtieron en un saludo muy característico de él. Hermano, la primera, gracia, caris en el original, es la fuente de la salvación, porque por gracia somos salvos. Y la segunda es el resultado de esta salvación, paz, e Irene, de ahí donde deriva el nombre Irene. La primera, la fuente de la salvación, que es la gracia, y después el resultado de la salvación, la paz. Y si ustedes se fijan, hermanos, la gracia y la paz solamente la ofrece el Padre. Porque volvamos al tema de la salvación. Si la ofreciera la ley no ofrece gracia, ni menos ofrece paz. No ofrece ninguna de estas dos. Y en este simple saludo, hermanos, gracia y paz, ya Pablo echa por tierra el sistema legalista que se estaba enseñando por los falsos maestros. El sistema legalista judaizante. Porque, hermanos, si nos ponemos a pensar un poco, de manera lógica, lo más sencillo posible, si fuéramos justificados por las obras, pongamos un supuesto. Entonces, ¿para qué la gracia? ¿Qué sentido tendría? O más, hilemos más fino, ¿para qué el sacrificio de Cristo entonces? No tendría sentido, ¿no es cierto? ¿Para qué venir a una iglesia? ¿Para qué recordar lo que hicimos hace un momento en la mañana, recordar la Santa Cena? ¿Cierto? No tiene sentido. Serían vanos.
Si fuera por la obra, hermanos, la gracia no tendría sentido, ni menos la paz. Porque no sé si ustedes tienen una cuenta o se recuerdan cuántos pecados han cometido a lo largo de su vida. Como así poner en una balanza y decir, no tengo más obras buenas que pecado. Porque debemos recordar, hermanos, que los pecados no son solamente los que se ven, sino que también los que pensamos, los que están en nuestro corazón. Como el pastor Joel dio un ejemplo un tiempo atrás, si proyectaran lo que pensamos solamente en esta mañana, hermanos, antes de llegar acá. Si apareciera aquí proyectado el hermano tanto, esto pensó. Imagínense lo que pensó durante todo un día. Hermanos, quedaríamos automáticamente en número rojo. Imagínense lo que ha pensado durante toda su vida y ha hecho toda su vida. Hermanos, queda la crema. Eso es lo que los hermanos de Galacia habían olvidado. La justificación por la fe. No es por las obras. Olvidaron que el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo. Y ese evento, hermanos, como se menciona, es un evento esencial, trascendental en el plan de redención de nuestro Señor, el sacrificio de Cristo. Porque, hermanos, si no hay sacrificio, no hay, volvamos a su puesto, no hay muerte ni resurrección, o sea, no hay nada. Volvemos a sacar a colación el ejemplo. O sea, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué nos reunimos? ¿De qué sirve lo que enseñaron los apóstoles? ¿De qué sirven esos cimientos? ¿De qué sirve lo que enseñaron los pastores a través de los años hasta el día de hoy? No sirve de nada. Y bien lo enseña Pablo a los romanos. No es necesario que busquen este pasaje en Romanos 3. Dice que ningún hombre puede eliminar sus pecados por sus obras. Ninguno. Por eso, hermanos, que resulta imprescindible de que alguien nos salve. Alguien nos justifique. Y en este caso es Jesucristo. Nada más que Él. Acompáñame a Primera de Pedro, por favor, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. Dice, ¿quién llevó él mismo? ¿Qué pecados se llevó Jesús? ¿Sus pecados? Nuestros pecados, dice aquí Pedro. Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que con nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Por eso, hermanos, en confiar en la verdad de que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados es fundamental. No podemos ignorar aquel evento. Pablo se lo explica, si me acompañan un poquito a 1 Corintios 15 nuevamente, se lo explica con pera y manzana a los hermanos de Corinto para que entiendan, para que quede claro, porque estaba la lucha, bueno, el sacrificio, ¿cómo? La salvación es por obra, por gracia, y hoy en día también lo vemos, y hay que nuevamente explicarlo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 13. Aquí Pablo pone un supuesto. Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y si somos hallados entonces falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, recordemos en un supuesto, al cual no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, bueno, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, dice Pablo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, se perdieron. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La Biblia de las Américas dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos los hombres los más dignos de lástima. ¿Se imaginan que
no existiera vida después de la vida, no hubiera esperanza, morimos y listo. Hasta ahí nomás llegó el camino. Pablo dice, bueno, somos los más dignos de lástima entonces porque venimos a una iglesia, venimos a cantar a alguien que en sí nos resucitó. O sea, ¿para qué? Volviendo al tema. No queda más que disfrutar de los placeres de la vida entonces. Si como vamos a morir, no hay esperanza, no hay nada más. Hay que hacernos pebre en nuestro cuerpo total. Hermano, lamentablemente hay mucha gente que cree así. Que cree que ya muriendo no hay nada. Pero lo más lamentable aún, hermano, es que cuando se encuentren cara a cara con el Señor, como cuando veíamos en el último párrafo del Sermón del Monte, y el Señor les diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, no va a ser lamentable, va a ser terrible. Por eso Pablo lo menciona y lo recalca en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre. Se dio a sí mismo. Ustedes no hicieron nada. El Señor lo hizo todo. Esto que está mencionando aquí Pablo nuevamente, ¿se dan cuenta de lo que le dice? Es evangelio. Es la buena noticia. El Señor nos salva por medio de Jesucristo. Ustedes estaban bajo la ira. Pero el Señor hizo la obra, ustedes no hicieron nada. Esa es la verdad del mensaje del evangelio. Porque a lo mejor podemos estar pensando, no, si yo igual hice algo, ya un 1%, por algo que me pueda quedar a mí. Hermano, si yo le añado una pizca de obra a la gracia, ya no es gracia de parte del Señor. El propósito del evangelio, hermano, es librarnos de la perdición. Hermano, si nosotros, no sé si ustedes se han puesto a pensar, fuimos rescatados por parte del Señor, porque íbamos directamente al infierno. Un hijo de Dios es realmente salvo, hermanos, y la obra de Dios es tremenda. Si ponemos a pensar el peso de lo que el Señor hizo, la muestra de amor que hizo por nosotros, un momento, es tremendo, hermano. Yo no sé si ¿a dónde? Alguien daría la vida por otro que no conoce, y menos si es un maldito. Porque hay que decirlo así. Nosotros, nuestros pecados no merecen perdón. Pero el Señor tanto nos amó, hermano, que podemos llegar a Él por medio de Jesucristo. Nos perdonó. Por eso es importante cuando uno dice, o cuando dentro de la iglesia cuesta perdonar. Hermanos, si nos ponemos a pensar en nosotros mismos, el Señor nos perdonó primero. ¿Por qué no perdonar? Lo triste es que muchas veces no le tomamos el peso a lo que el Señor hizo. Se nos olvida. Nos acordamos una vez al mes cuando viene la Santa Cena. Y el resto del mes. La obra del Señor fue grande, hermanos. Y aquí Pablo, en el versículo 4 al final, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Aquí Pablo no se está refiriendo a una cantidad determinada de tiempo. Por dar un ejemplo, en el siglo I. En este siglo. Ya el siglo I va a ser malo, pero después se va a ir mejorando la cosa. No, sino que se está refiriendo a una cantidad, a un sistema que en este caso, por la voluntad de Dios, hay que tener ojo, por la voluntad de Dios está siendo gobernado por Satanás. Eso se está refiriendo el presente siglo malo. ¿Cuándo comienza este siglo malo? Bueno, desde la caída del hombre. De ahí comenzó a gobernar Satanás en el mundo, como dije, por la voluntad de Dios. Y Satanás va a seguir dominando hasta que el Señor se lo permita, ¿cierto? Y vuelva nuestro Señor y acabe con todo esto. Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, porque los hijos de Dios vivimos aún en este mundo. No dice, no pido, dijo Jesús al Padre, no quiero que los quites del mundo,
sino que los apartes del mal. Aún vivimos acá en este sistema que está gobernado por Satanás, pero el Señor nos guarda. No le pertenecemos al mundo. ¿A qué le pertenecemos? Al Señor. Y solamente por su gracia, hermanos. Ahora, una típica pregunta que puede salir, ¿cierto? Y esa, o nos podemos hacer a nosotros mismos. ¿Cómo saber que soy cristiano? ¿Cómo saber si no le pertenezco al mundo y le pertenezco al Señor? Hay muchos ejemplos, pero uno de ellos, miren, 1 de Juan capítulo 5. Acompáñenme a ese pasaje. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que es hijo de Dios, que es cristiano, ¿qué dice? No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No practica. ¿Se acuerdan cuando el pastor Teo enseñaba? Y él decía, nunca me voy a olvidar cuando daba este ejemplo, no es lo mismo caer en pecado que vivir en pecado. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Porque como cristianos vamos a pecar. Sí, vamos a caer en pecado. Pero no es lo mismo gozarse de caer en pecado, disfrutar del pecado. Él bien decía, un cristiano cuando cae en pecado se duele. Pero una persona que no es hija de Dios no le pasa nada, porque no siente el peso del pecado, porque está muerto espiritualmente. ¿Se entiende? Y en resumen, esa es la verdad del Evangelio que Pablo enseñó. Esa es la verdad de que cada creyente, mis hermanos, es rescatado, es salvado, pero solamente por la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos voluntad para nada. Lo único que hacemos, vuelvo a decir, si queremos pensar un poco qué aporto yo para la salvación, sí, pues, aporto algo. Pecado nomás. Lo único que hago es pecar. En su gracia, mis hermanos, y misericordia de Dios, nosotros no aportamos nada. El Evangelio de Juan. Vamos a Juan, mis hermanos, capítulo 1. Muy bien lo dice el Evangelio de Juan, hermanos. Capítulo 1, versículo 12. Juan, capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan, no la carta. Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nótese la característica que Jesús dice cómo nos llamamos. Mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, ¿de quién es toda la obra? Es del Señor. Nosotros no tenemos voluntad de nada. Hermanos, hemos aprendido hasta ahora cómo nosotros somos verdaderamente libres, ¿no es cierto? A través de la enseñanza de Pablo, a través de cómo él defiende su apostolado, ¿cierto? ¿Es verdaderamente un apóstol? Sí, por ende todo lo que enseñó también es verdadero. La verdad del mensaje que enseñó de que somos salvos por gracia, somos justificados por la fe, es así también, es verdadero. Y ahora, el último puntito, hermanos, y con esto termino, el motivo por el cual lo enseña. Calculen más o menos media hora más. No. El motivo por el cual lo enseña, mis hermanos. Versículo 5. El último versículo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cuál será el motivo, nos podemos preguntar, por el cual Pablo enseña? Se desgastó, se maltrató, lo apresaron, lo golpearon, caminó tantos kilómetros. ¿Cuál sería el motivo? Hermanos, bien lo dice el versículo 5. Para la gloria de Dios.
a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, aunque Pablo haya dado, y podemos estudiar acá, una excelente defensa, una excelente exposición en su carta de su apostolado, del evangelio que él predicaba era verdad, el único digno de gloria no era Pablo. El único digno de gloria es el Señor. Hermano, hemos aprendido a través de estos 5 versículos, a pesar de que es un saludo, porque a lo mejor uno muchas veces se podría preguntar, ¿de qué puedo aprender yo de un saludo? Es como cuando uno se encuentra con una genealogía. Así como que la leemos rapidito. Pero hermanos, recordemos que todo es palabra del Señor. Útil para aprender. Todo es palabra del Señor y sí, podemos aprender mucho de este saludo. Porque en este saludo, hermanos, Pablo cubre, no nos damos cuenta, pero Pablo cubre las 4 etapas, si es que lo podemos llamar así, de la salvación del hombre. Por ejemplo, la primera dice el decreto soberano de la voluntad de Dios, porque es voluntad de Dios para salvarnos, no es voluntad propia, es solo voluntad de Dios. La muerte de Cristo por los pecados del hombre, la muerte y resurrección, el nombramiento de apóstoles, ¿para qué? Para dar testimonio vivo, ¿cierto?, del regalo y las bendiciones que el Señor nos da. Y la gracia y paz que Dios da a quienes creen en Él y le siguen. Esa gracia y paz. Porque, hermanos, nosotros tenemos paz en nuestro Señor. De que esta vida va a ser pasajera. Muchas veces decimos, pucha, ¿por qué hay tanta maldad? Pero tenemos esa esperanza que en algún momento todo eso se va a acabar. Y el Señor nos va a llevar, si es que no viene antes por su iglesia, o cuando muramos vamos a estar con Él en su presencia. Tenemos una esperanza. Y eso solamente lo da el Señor en Cristo Jesús. Qué tremendo regalo, hermano. Pablo fue comisionado por el Padre y por el Hijo para enseñar este mensaje de salvación, el Evangelio. Somos salvos por gracia. Por eso esta carta, hermanos, también es un tremendo desafío para quienes no creen en la salvación por gracia. Para aquellos que creen que no, que igual hay que añadirle algo, no podemos quedarnos así nomás. Es, por ejemplo, el decisionismo. Ahí tenemos claramente añadirle obras a la salvación. Es como que yo terminara ahora y dijera, ¿quiere aceptar al Señor? Venga, levante su mano y repita conmigo. Eso claramente, hermano, no es bíblico. Porque le estoy añadiendo obra a la salvación. La salvación, una y otra vez, no me canso de decirlo, es por gracia, hermano, por la voluntad de Dios. Y eso no lo podemos omitir o no nos podemos olvidar. Por la gracia de Dios, debemos ser agradecidos que ya no se ve esto acá, estas prácticas. Yo me acuerdo que años atrás, por la tradición, se hacía, pero gracias a Dios no lo aplicamos. Pero tristemente en otras congregaciones aún se ve, aún se hace. Y en los tiempos de esta carta, hermanos, si Pablo no lo hubiese escrito, se hubiese hecho oídos sordos, no sé, por ejemplo, le hayan dicho, oye Pablo, ¿sabes que están diciendo que tú no eres un apóstol allá en Galacia, o ya acá en Pitrufquén? Y Pablo, si hubiese dicho, no me voy a calentar la cabeza. Si Pablo hubiese tenido ese pensamiento, hermanos, hubiese sido un golpe letal para el Evangelio. Porque, hermanos, por medio del estudio meticuloso de esta carta de Pablo a los Gálatas, es que los primeros reformadores se pudieron dar cuenta de que el catolicismo estaba completamente errado en cuanto a su enseñanza. De ahí, como dije en un principio, comenzó la Reforma Protestante. Martín Lutero, Juan Calvino, comenzaron a una lucha férrea en contra de la Iglesia Católica de su manera correcta y las malas prácticas que ellos realizaban. Bueno, hoy en día el catolicismo lo sigue haciendo, pero eso es ya otra historia. Por eso, hermanos, uno tiene que ser consciente de que el manipular el Evangelio, el añadirle obra, algo que yo haga para recibir un poquito el crédito,
hermanos, estamos provocando la ira de Dios. No sé si usted lo había pensado. Estamos provocando a ira a nuestro Señor. Y esto se aplica nosotros cuando estudiamos la Biblia y también cuando la enseñamos. Porque no solo se aplica a quien se para acá adelante a enseñar de su palabra, que tiene mucha responsabilidad. También se aplica a quien la estudia. Porque se imagina tomar a la Biblia, ya, aquí, donde cayó el dedo nomás. Y le dijera yo a ustedes, ¿qué entienden de este pasaje? Cada uno tiene distintas percepciones de entender las cosas. Y se armaría una tremenda ensalada. Por eso es importante, hermanos, estudiar, aprender de la Escritura, darle el tiempo con mucha seriedad y sobre todo para quienes enseñan con el temor de Dios de poder hacerlo, porque no es algo sencillo, no es algo que se deba tomar a la ligera. Hermano, no debemos minimizar ni un poco la obra que hizo nuestro Señor, ni menos escuchar a quienes lo hacen. Hay cada video en YouTube, hay cada video en las redes sociales. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir una vida centrada en el Evangelio, centrada en Cristo. Una vida de obediencia, me estoy refiriendo, porque es fácil escuchar, ¿no es cierto?, el consejo de Dios, pero pucha que es difícil ponerlo en práctica. Pero eso es parte de la vida de un cristiano, de cómo debemos vivir y caminar como cristianos, en obediencia a Él. ¿Para qué? ¿Para nuestra gloria? No, como dice Pablo, vivir para la gloria de Dios, en todo lo que hacemos. No como estamos aquí, porque yo los veo de acá y se ven tan bonitos, hermanos, pero en el trabajo, ¿cómo nos estamos desempeñando? En los estudios, los más jovencitos ahora están de vacaciones, pero cuando entren al colegio, a la universidad, ¿cómo están viviendo si dicen que son cristianos? Obviamente, porque no les puedo pedir pera al olmo, como dice el dicho. Por eso, mis hermanos, como mencioné en el título, por medio de Cristo, por medio del Evangelio, somos verdaderamente libres. Somos verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. No tenemos ninguna obra buena, mis hermanos, para poder ayudar al Señor. No, para nada. ¿Cómo está su vida, mis hermanos? Como cristianos, ¿cómo está viviendo? ¿Estamos obedeciendo a su palabra? Hermanos, que nos vayamos con esta tarea y esta reflexión y podamos pensar durante la semana, porque, hermanos, de verdad, no basta con decir yo sí creo en el Señor, sí creo que murió, sí creo que resucitó. No basta solamente con eso, basta solamente con vivir esa creencia. Si digo que obviamente soy cristiano, se debe ver reflejada con hechos, así como lo vimos en la vida de Pablo y lo vamos a seguir estudiando más adelante. La vida de un cristiano debe ser así. El testimonio es algo muy importante. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a vivir como verdadero hijo de Dios y que nos perdone si es que no lo estamos haciendo. Oremos, hermano. Señor, Padre, muchas gracias le damos a usted, primeramente porque usted es tan bueno, Señor. Lo decimos muchas veces, lo pensamos, pero su misericordia es tan grande, Padre, que no podemos imaginar hasta qué nivel llega. Gracias, Señor, porque usted se fijó en nosotros sin que nosotros tuviéramos alguna pizca de bondad. No, Señor. Gracias, Padre, por el regalo que usted nos da de poder estar aquí y poder haber sido rescatados, Padre, por usted, por medio de su Hijo. Perdónenos, Señor, porque muchas veces no le tomamos el peso a lo que conlleva el sacrificio de Jesús. Y nos empezamos a relajar y empezar a vivir nuestra vida como si todo anduviera excelente. Perdónenos, Padre, cuando solo nos acordamos de usted, cuando estamos pasando por problemas. Perdónenos, Señor, y ayúdenos, Padre, a darle gracias a usted todos los días, porque debemos recordar el simple hecho de que usted murió por mí, de que somos justificados
por usted. Gracias, Padre, por Jesucristo, por la obra que realizó en la cruz. Y ayúdenos a recordar eso siempre, porque sin eso lo demás está... ¿Para qué? ¿Para qué venir a la iglesia, no es cierto, Señor? Ayúdenos a tener corazones humildes, Señor, dispuestos a poder seguirle y sobre todo, Padre, a poder obedecerle. Y si hay alguna visita, algún miembro también de nuestra iglesia que usted sabe, usted conoce los corazones de cada uno de nosotros y no haya realizado la obra, por favor, le pido por él y que él también ruegue por su alma, porque hermanos, Señor, nos vamos a encontrar cuando usted estime pertinente. Es esperar que nos encontremos con usted en la gloria y no con usted cuando nos diga apartado de mí. Ayúdenos, Señor, a tomar conciencia, pero esa conciencia la da usted. Y gracias, Padre, por poder aprenderla en su palabra. En el nombre de Cristo Jesús le agradecemos por tanto, Padre, por todas las bendiciones que nos da, sin que nosotros las merezcamos. Gracias, Señor. Amén.